todo en mi cuenta sin tocar algo de la cena mientras me sentaba solo a comer la cena que había preparado. La risa de los tres resonó por toda la casa. Comer sushi en familia es lo mejor, compensa la terrible cocina habitual. George comentó entre bocado y bocado, realmente es tan delicioso. Compensa la mala comida habitual. Suegra intervino uniéndose a las risas. Estando de acuerdo con ellos, George se rió mientras aguantaba sus burlas, pero en medio de su jovialidad sentí una abrumadora sensación de vacío. ¿Es esta la familia que había anhelado cuando me casé? Lo tonto que había sido. De repente el rostro de mi único miembro de la familia con quien había distanciado después del matrimonio flotó en mi mente. Por alguna razón recordé la amable sonrisa de James y sentí un dolor de anhelo. Varios días después llegó un punto de inflexión mientras estaba limpiando la casa en mi día libre. George me trajo una libreta bancaria. Viendo la notificación de depósito, el pánico buscó dentro de mí. Libreta bancaria. Registró los ahorros que había acumulado cuidadosamente antes de nuestro matrimonio. Con una mirada triunfante George me entregó la tarjeta de efectivo. Te estoy dando los $100,000 guardado para mis padres y mi hermana. Si te niegas a divorciarnos, él declaró que este era el dinero que había estado ahorrando para los gastos de nuestro futuro. Tenía la esperanza de que tener un hijo cambiaría las cosas para que George pudiera distanciarse de su madre y de Emily, pero George aplastó esos sueños que dicen: me preocupo por mi madre y mi hermana más que por nuestro hijo. Haz lo que quieras. Darte cuenta de que construir una familia feliz y normal con George. Imposible. Le mostré los papeles de divorcio que había preparado. Si aceptas esto, nos divorciaremos, se acabó. Entre nosotros, dije firmemente. Con alegría George llenó la información necesaria en los papeles del divorcio y los devolvió ignorando su júbilo por los $100,000. Empaqué mis maletas y salí de la casa presentando los papeles del divorcio que se registraron sin. Y regresé a casa de mi padre adoptivo. Casa, lo llamé. Hannah, regresa a tu casa familiar. Él dijo yo que me había rebelado contra mi padre adoptivo desde la adolescencia. Sentí que las lágrimas brotaban a pesar de nuestra relación tensa. Mi padre adoptivo me perdonó a pesar de que había sido un desagradecido viviendo tranquilamente en recuerdos de mi infancia. Me inundó. Recordé que me llevaron del orfanato a la casa de mi padre adoptivo en ese momento. Tenía una madre adoptiva que me amaba como si fuera su propia hija, pero ella falleció debido a una enfermedad durante mis días de escuela secundaria. Comencé a rebelarme contra mi madre adoptiva. Padre, sus ausencias debido al trabajo me hacían sentir solo, pero al reflexionar me di cuenta de que tanto mi padre adoptivo como mi difunta madre adoptiva me habían cuidado profundamente. Obsesionado con la idea de una familia normal, había pasado por alto el amor de las personas más cercanas a mí ahora divorciadas. Sentí que me quitaron una gran de encima. Con este peso me lancé a mi trabajo. Fue durante este tiempo que me encontré con James nuevamente cuando salía del trabajo. Un día me encontré con el gerente del departamento de ventas en el pasillo del ascensor. Buen trabajo. Hoy lo saludé, a lo que él respondió amablemente: has pasado por muchas cosas, te ves que antes y estoy muy feliz por ti. Él sinceramente me elogió por aguantar bien después de mi divorcio. Mientras hacía una reverencia y entraba al ascensor, el tono del gerente se puso serio. Hay un bar del que se ha hablado en el departamento de ventas, mencionó que quiero ir, pero es demasiado elegante para un anciano. Yo, a pesar de estar casado y tener hijos en la escuela secundaria, expresó curiosidad sobre el lugar. ¿Qué tipo de lugar es? Si era un café o algo así, se preguntó en voz alta y luego me pidió humildemente que lo acompañara, sabiendo la sinceridad del gerente. Acepté acompañarlo al bar. El bar recomendado por los colegas. Gerente resultó ser una joya escondida en el sótano. No te pongas nervioso. El gerente me tranquilizó mientras abría la puerta de la tienda. La decoración interior era atractiva para el público más joven, pero lo que me sorprendió fue cuando miré la barra del bar y vi a James, el camarero que había conocido antes de mí. Parecía un poco sorprendido, pero rápidamente me saludó con una sonrisa. Bienvenido. Ha pasado mucho tiempo. Hannah. Dijo que el gerente, al notar su interacción, levantó la voz. ¿Se conocen? Las mujeres de mi departamento han estado hablando de un hombre muy guapo que trabaja aquí. Parece un actor. Se rió entre dientes. Sin embargo,
James no restó importancia en absoluto. Solo soy un aprendiz de ladrido. Ender, ¿qué te gustaría pedir? Ya que no estaba acostumbrado a los bares. Dejé que James me recomendara una bebida mientras el gerente optó por un cóctel sin alcohol. El ambiente era sereno. Y la clientela fue refinada. Durante nuestra conversación. James mencionó que su padre era él del bar a pesar de mi rebelión inicial y mis actividades universitarias. Me encontré inspirado por la línea de trabajo de mi padre mientras bebíamos nuestras bebidas. Mencioné mi reciente divorcio, el jefe inusualmente furioso. Comentó que el ex marido de la mujer es indignante. No debería haberle dado un subsidio de jubilación, murmuró el jefe, pero con una bebida sin alcohol. James preparó una menta sonriéndome mientras yo forzaba una sonrisa. Le ofreció el Minnesota al jefe gratis. El jefe se calmó un poco y mientras bebía Minnesota preguntó: «Oye señor, ¿envía bebidas de otros clientes como en los dramas?» James se rió alegremente ante la pregunta seria del jefe. Nunca lo he. Leyenda urbana. Tal vez en medio del ambiente agradable en el bar, mi teléfono de repente sonó. Estaba a punto de salir, pero James me aseguró que estaba bien contestar la llamada aquí al confirmar que era George, mi exmarido de quien me había divorciado. Me molestó la interrupción de la reunión divertida, pero respondí debido a llamadas persistentes. Antes de que pudiera preguntar sobre el propósito de la llamada, George se quejó en voz alta: «No puedo retirar dinero, su saldo es cero». Por supuesto, eso fue después de que transferí el depósito a otra cuenta. ¿Alguien tendría una libreta con un depósito de $100,000 en una casa, donde viven esas tres personas codiciosas? La libreta de pases que George me robó era falsa, la verdadera la escondí cuidadosamente. Así es como todavía tenía los $100,000 cuando le informé que George estaba estupefacto. Mientras tanto, mi ex-suegra y Emily estaban en el extranjero viviendo lujosamente. Apostaron y cuando sus fondos comenzaron a agotarse intentaron echar mano de mis $100,000. Embargo, no pudieron retirar el dinero y estaban lo suficientemente angustiados como para llamarme. George me amenazó con enviar todos mis activos inmediatamente. Me negué y los entregué. La libreta ficticia obedientemente. También renuncié a la casa en la división de propiedad declarando que ya no sabía nada al respecto. Mientras tanto, James me pidió que le prestara teléfono frente a mí y el jefe le exigió despiadadamente a George que hay una cuenta de $3,000 para las bebidas de tu hermana. Lo siento, pero por favor paga. Después de decir solo que James me devolvió el teléfono. Así que trabaja duro para tu amada madre y tu hermana, hermano mayor, dije mientras George pedía ayuda. Colgué la llamada disculpándome por el alboroto que ofreció James. Yo un cóctel con una sonrisa. Voy por mi cuenta una cerveza de jengibre. Andrew, para el jefe. Brindemos por el refrescante giro de los acontecimientos. James, el jefe y yo brindamos por el miserable destino de George. A partir de entonces George realmente se endeudó muchísimo cuando estaba pérdida en un hotel en el extranjero. Un amable caballero se acercó a él. El caballero, un precedente en finanzas, se ofreció a prestarle dinero si George estaba en problemas. George no estaba muy necesitado de dinero. Saltó sin considerar el interés como resultado. Su deuda se disparó a $500,000 y él estaba en una crisis. Amable caballero incluso le preparó un trabajo para el préstamo. Ahora parece que George está trabajando en un barco de pesca y nadie sabe dónde está Emily y mi madre, suegra. Tenía la obligación de pagar trabajando desde la mañana hasta la noche, excepto para dormir. Vendieron su casa y ahora viven en un pequeño apartamento. Yo, siguiendo mi rutina habitual en casa de mis padres cuando, inusualmente, mi padre adoptivo también estaba presente mientras conversábamos y comentó: «¿Estás bien preparado para presentarle a mi exmarido?» Hasta el fondo, refiriéndose al individuo que le prestó dinero a George, enviándolo efectivamente a una trampa financiera. Mi padre adoptivo era una figura prominente en la industria financiera, conectada en varios campos. George estaba en un viaje familiar al extranjero con las ganancias de la venta de todos mis joyas, que él no podría haber pagado solo con su salario de trabajo a tiempo parcial. Cuando me casé, mi padre adoptivo me había ordenado que fuera safe. Dos cosas, las joyas y la casa. Siempre. Sorprende tu audacia, papá, bromeé con mi crianza. Mi padre tenía conexiones con el comprador de metales preciosos que George utilizó. Sabía que George, quien vendió mis joyas, se iba al extranjero,
Apareces justo a tiempo frente a George y ves todo, comenté asombrado por su previsión, riéndose, mencionó que él también sabía de mi relación con... Joven ladrador, casi escupo mi té, me reí entre dientes. Al gerente le gustó James, así que trajo a otros colegas al bar. Fue entonces cuando mi jefe le preguntó a James si tienes a alguien que te interese aquí. Honesto, dirigido por mi gerente. Pregunta principal. James me miró y confesó que me gustas, Hannah, si estás